¿Alguna vez te encontraste frente a una decisión tan difícil que ni tu experiencia, ni tus emociones, ni los consejos humanos fueron suficientes? Hay momentos en la vida en los que no basta con saber mucho, ni con pensar demasiado. Lo que necesitamos es sabiduría verdadera, sabiduría que venga de lo alto. Cuando Dios te entrega este don, algo cambia en tu interior. Ya no ves las cosas como antes. Comienzas a percibir el mundo, a las personas y a vos mismo desde una perspectiva más alta, más clara, más profunda. Este don no solo te ayuda a comprender la verdad, sino a vivirla, enseñarla y aplicarla con amor y precisión. Muchos lo piden, pero pocos entienden que este don tiene múltiples dimensiones. No es una sola forma de operar, sino un abanico de manifestaciones espirituales que Dios activa según el propósito y la necesidad de cada momento. Es una herramienta viva, moldeada por el Espíritu, diseñada para edificarte y edificar a otros. La Biblia nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Esta promesa está viva. Hoy, más que nunca, necesitamos esa sabiduría que no solo informa, sino que transforma, que no solo responde, sino que revela el corazón de Dios. Quédate en este contenido porque si sentís que has sido llamado a liderar, a guiar, a discernir, puede que este don ya esté tocando tu vida y aún no lo sepas. Tal vez Dios ha sembrado en vos una sabiduría que va a iluminar el camino de muchos. Y hoy es el momento de reconocerla y activarla. La Biblia nos habla claramente de este don en primera, a los Corintios 2:6-7, donde Pablo dice que los maduros en la fe no hablan con sabiduría humana, sino con la sabiduría que procede de Dios, aquella que ha estado escondida, reservada para los que caminan en el Espíritu. Y es importante entender esto. El don de sabiduría no es simplemente saber mucho, sino saber cómo actuar con el corazón de Cristo en medio de lo que estás viviendo. Cuando el Espíritu te concede este don, empiezas a ver más allá de las apariencias. Las situaciones dejan de ser solo hechos y comienzan a tener un propósito. Ves el pecado con claridad, pero también ves el camino hacia la restauración. Entiendes cuándo hablar y cuándo callar. No porque alguien te lo enseñó, sino porque el Espíritu te lo susurra al alma. Esa es la esencia de la sabiduría divina. Te conecta con la mente de Dios en medio del caos humano. Y lo más impresionante es cómo esta sabiduría se manifiesta. La carta de Santiago 3:17 nos da una descripción que es tan profunda como práctica. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. En otras palabras, la verdadera sabiduría no grita ni hiere, no humilla ni busca brillar. La verdadera sabiduría edifica, consuela, corrige con amor y produce fruto donde había confusión. Quizás, sin saberlo, ya has experimentado este don. Tal vez te sentiste guiado en una conversación difícil y dijiste justo lo que esa persona necesitaba o supiste evitar un conflicto porque algo en tu interior te mostró el verdadero camino. Eso no fue intuición, fue la voz del Espíritu, activando la sabiduría de lo alto en vos. Por eso hoy te invito a que no subestimes los susurros de Dios. Si estás buscando respuestas, dirección o entendimiento para mejorar tu vida, pedí sabiduría. No para sentirte superior, sino para ser un instrumento de paz, de claridad y de justicia en este mundo. Como dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Santiago 1:5. Este don no está reservado para unos pocos. Está disponible para todos los que desean vivir conforme al corazón de Dios. Y tal vez, solo tal vez, si estás leyendo esto, es porque ese don ya está siendo despertado en vos. Muchos creyentes no comprenden que el don de sabiduría no se manifiesta de una sola manera. Este don opera en diversas formas o dimensiones, tal como lo revela la palabra de Dios. Cada una de estas expresiones tiene el poder de transformar no solo tu forma de pensar, sino también tu manera de vivir,
tomar decisiones, enseñar, amar y guiar a otros. La primera manifestación del don de sabiduría es la sabiduría reveladora. Y tal vez te estés preguntando, ¿en qué consiste realmente esta manifestación del don? Este aspecto del don de sabiduría es quizás uno de los más impactantes y personales, porque toca directamente nuestra capacidad de discernir el corazón de Dios antes de que las circunstancias cambien, antes de que las puertas se abran, antes de que la lógica tenga sentido. Es la manifestación del cielo que se anticipa al movimiento humano. Esta manifestación del don se activa de forma poderosa y profundamente transformadora cuando abrimos la Biblia con un corazón dispuesto. Porque lo que diferencia al creyente que solo lee la palabra del que la discierne es este don. Esta manifestación se da en aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe. Tal vez no sepas citar muchos versículos de memoria, ni hayas leído la Biblia entera, pero si estás caminando con un corazón dispuesto, Dios comienza a abrir tus ojos espirituales. Empiezas a sentir que ciertos pasajes bíblicos te hablan. Hay personas que pueden leer una historia de Jesús una y otra vez, como la parábola del hijo pródigo o la del sembrador, y ver solamente un relato sencillo. Pero aquel en quien empieza a fluir la sabiduría de lo alto no se detiene en la superficie. Entiende el mensaje detrás de las palabras, capta el corazón de Dios que late en cada línea. Y lo más importante, esa revelación no solo informa, transforma. Lo que entiendes te cambia. Tal vez te ha pasado. Estás leyendo un pasaje bíblico que ya conoces, que quizás habías leído 1000 veces, pero esta vez es distinto. Una palabra te impacta. Una frase se queda grabada en tu mente todo el día. Sentís que Dios te está hablando directamente a vos. Eso es la sabiduría reveladora operando en tu espíritu. No fue solo una lectura. Fue un encuentro con la voz de Dios a través de su palabra viva. Y este don no es solo para líderes o pastores, es también para vos, si estás empezando a buscar a Dios con profundidad. Cuando el Espíritu Santo comienza a abrirte los ojos espirituales, entiendes cosas que antes te eran difíciles. Ves verdades escondidas y sobre todo, empiezas a vivir según lo que Dios te muestra. Porque la sabiduría de lo alto no se mide por cuánto sabes, sino por cómo cambias. Por eso, si estás sintiendo que últimamente la Biblia te habla más claro, que los mensajes que escuchas en la iglesia te tocan más fuerte, que cada palabra parece tener un propósito específico para tu vida, no lo ignores. Es muy probable que el don de sabiduría esté comenzando a despertar en vos. Dios está afinando tu oído, iluminando tu mente, formando tu carácter. La siguiente manifestación de este don es la sabiduría aplicada. Hay algo que muchas veces olvidamos en nuestro caminar espiritual. No es suficiente saber qué hacer, también es esencial saber cómo hacerlo. Esta es la diferencia entre alguien que simplemente tiene conocimiento y alguien que posee sabiduría. La sabiduría aplicada es una manifestación concreta del don que permite ejecutar acciones con discernimiento celestial, en el momento correcto, con la actitud correcta y de la manera correcta. La Biblia nos da un ejemplo magistral en la historia del rey Salomón. En el primer capítulo de los Reyes, versículos 16 a 28, dos mujeres se presentan ante el rey con una situación profundamente emocional. Ambas aseguran ser la madre de un mismo niño. No había testigos, no había pruebas, no había forma humana de saber la verdad. Pero Salomón, guiado por una sabiduría que no venía de sí mismo, no solo escuchó, sino que supo cómo actuar. Su propuesta, aparentemente extrema, de partir al niño por la mitad no era una verdadera solución, sino una prueba estratégica. Al hacer eso, expuso el corazón verdadero de la madre legítima, quien prefirió perder al niño con tal de verlo vivir. En ese momento,
La justicia de Dios se manifestó a través de una acción que ningún sistema legal habría contemplado, pero que reveló la verdad de forma indiscutible. Eso es sabiduría aplicada. Es más que intuición, es más que experiencia. Es una guía divina que actúa cuando la lógica humana no basta y que permite traer luz en medio de la confusión. Esta dimensión del don va más allá de la teoría o la información. Se manifiesta en la vida diaria, cuando enfrentamos dilemas reales, tensiones emocionales, situaciones que no tienen una solución obvia. La sabiduría aplicada no solo te muestra el camino correcto, sino que te enseña cómo caminarlo, con la actitud correcta, en el momento justo, y de la manera que honra a Dios y transforma tu entorno. No se trata de reaccionar por impulso ni de moverse según la lógica humana. Esta sabiduría es celestial, y cuando se activa en tu vida, tus decisiones llevan el sello de lo eterno, incluso en medio de lo cotidiano. Lo más valioso de esta manifestación es que no te dejas arrastrar por las emociones, ni reaccionas por impulso o desesperación. Como el rey Salomón cuando enfrentó a las dos mujeres que reclamaban ser madres del mismo hijo, no actuó desde la emoción, ni desde una lógica humana limitada. Actuó con sabiduría divina, con una claridad que solo puede venir del cielo. Eso es sabiduría aplicada. Discernir lo correcto y ejecutarlo con justicia, aunque el corazón esté bajo presión. Esta parte del don te guarda del error de tomar decisiones guiadas por el enojo, el miedo, la vanidad o el deseo de aprobación. No actúas desde lo inmoral o lo conveniente, sino desde lo que agrada a Dios, incluso si es difícil o va contra la corriente. Y eso es lo que distingue a los elegidos. Mientras muchos se dejan llevar por lo que sienten o lo que otros hacen, ellos caminan guiados por el Espíritu, con firmeza, paz y visión eterna. Si queremos entender lo que realmente significa la sabiduría aplicada, no hay mejor ejemplo que el mismo Jesús. Él no solo enseñó sabiduría, Él la vivió. En cada conversación, en cada confrontación, en cada decisión que tomó, mostró una capacidad sobrenatural para actuar, no desde la emoción, sino desde la voluntad perfecta del Padre. Uno de los momentos más claros se encuentra cuando los fariseos lo confrontaron con la intención de hacerlo caer. Le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, buscando acusarlo, manipularlo, provocar una reacción emocional que lo expusiera públicamente. Si Jesús decía que debía ser apedreada, contradecía su mensaje de misericordia. Si decía que debía ser liberada, desobedecía la ley de Moisés. Era una trampa perfecta, para cualquiera, menos para él. Y sin embargo Jesús no se alteró. Guardó silencio, se inclinó y escribió en la tierra. Cuando finalmente habló, su respuesta no fue violenta ni impulsiva, sino cargada de una sabiduría que desarmó a todos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Ninguna emoción humana dictó esa respuesta. No hubo enojo, ni juicio apresurado. Solo discernimiento puro celestial, que expuso el corazón de cada acusador y salvó una vida sin violar la ley. Ese es el poder de la sabiduría aplicada. Jesús no actuaba por presión externa ni por sentimientos internos. Actuaba desde la conexión profunda con el Padre. Esa sabiduría no solo resolvía el problema visible, sino que también revelaba lo invisible, sanaba el alma y dejaba una enseñanza eterna. Y ese mismo espíritu de sabiduría está disponible hoy para quienes han sido elegidos. Cuando lo permitís, tu carácter empieza a reflejar esa calma, ese discernimiento, esa claridad que solo viene de Dios. En vez de reaccionar con ira, respondes con compasión. En vez de buscar quedar bien, buscas lo justo. En vez de seguir la emoción, seguís al Espíritu. Porque la sabiduría aplicada no se trata de saber mucho, se trata de vivir conectado con el cielo, como Jesús lo hizo. Y si Él es tu modelo, entonces tu forma de actuar también puede transformarse
en una manifestación viva de la voluntad de Dios en la tierra. Ahora, trasládalo a tu propia vida. ¿Cuántas veces enfrentaste decisiones donde sabías lo correcto en teoría, pero no tenías claridad sobre cómo proceder sin herir, sin fallar, sin equivocarte? La sabiduría aplicada se manifiesta justamente ahí, en los momentos en que la obediencia a Dios requiere no solo fe, sino estrategia espiritual. Y lo más poderoso es que esta sabiduría no es un privilegio exclusivo de reyes o profetas. Está disponible para todo aquel que la pida con sinceridad y humildad. Santiago 1:5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Si estás caminando con Dios y tu deseo es agradarle, el Espíritu Santo comenzará a mostrarte no solo lo que es bueno, sino cómo vivirlo con justicia, con gracia y con impacto. En conversaciones difíciles, en decisiones familiares, en momentos de tensión emocional, Él te recordará qué decir, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. La tercera manifestación de este don es la sabiduría preventiva. Esta dimensión del don de sabiduría es, sin duda, una de las más sutiles y, al mismo tiempo, una de las más poderosas. Se trata de esa capacidad que viene del Espíritu para anticiparte al peligro, evitar decisiones equivocadas o incluso callar a tiempo, antes de que algo se rompa. Es como una alarma espiritual que se activa en el corazón del que camina en comunión con Dios. Muchas personas creen que la sabiduría solo se manifiesta en el momento de actuar, pero los elegidos saben que una de las formas más puras de sabiduría es la que previene. Es esa voz suave que te dice: no vayas, no respondas, espera un poco más. No siempre viene acompañada de explicaciones detalladas, pero sí con una paz o una inquietud que no se pueden ignorar. Un ejemplo claro de esta dimensión está en Mateo 2:12, cuando los magos, tras adorar al niño Jesús, reciben en sueños una advertencia divina. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué hubiera pasado si ignoraban esa advertencia? Si razonaban que lo lógico era regresar y obedecer al rey. La historia pudo haber cambiado drásticamente, pero obedecieron, y eso es lo que hace la sabiduría preventiva. Te salva de caminos que parecen buenos, pero llevan al desastre. Hoy, esta manifestación de sabiduría preventiva se presenta en formas que muchas veces pasan desapercibidas si no estás espiritualmente atento. Es esa sensación difícil de explicar, ese susurro interno que te dice que algo no está bien, aunque todo lo externo parezca estar en orden. Es cuando estás a punto de iniciar una relación que, en apariencia, tiene todos los ingredientes correctos: cariño, compatibilidad, promesas, pero dentro de vos hay una inquietud que no puedes ignorar. Algo te dice: espera, mira bien, no te apures. Y si sos sensible al Espíritu, entiendes que no todo lo que brilla es dirección divina. Lo mismo ocurre cuando estás por tomar decisiones financieras, laborales o personales. Una oportunidad parece ideal: ganancias, prestigio, crecimiento. Sin embargo, hay un peso en tu interior, una falta de paz que persiste, aunque nadie más lo note. Esa es la voz del Espíritu Santo guiándote con sabiduría preventiva. No te da todas las respuestas de inmediato, pero te salva de consecuencias que todavía no ves. Es Dios, como Padre fiel, deteniéndote no para limitarte, sino para protegerte. Y hay momentos en que estás por decir una palabra que podría herir, destruir o comprometer tu testimonio, y de pronto, algo te frena. No es miedo, no es timidez. Es la sabiduría divina diciéndote: calla, no es el momento, no es necesario. Esa pausa, ese silencio, esa contención interna, es una victoria espiritual invisible que te preserva. Muchos creen que la sabiduría se trata solo de saber cómo actuar,
pero los que han sido elegidos por Dios saben que también implica saber cuándo detenerse. Y eso, muchas veces, es más difícil que avanzar, porque requiere humildad para escuchar, sensibilidad para obedecer y fe para confiar sin entender completamente. Seguramente te estás preguntando, ¿cómo puedo activar este don en mi vida? Esa es una de las preguntas más importantes que un creyente puede hacerse. Y la respuesta no es tan lejana como muchos creen. Uno de los errores más comunes que cometemos como creyentes es creer que los dones espirituales vendrán por sí solos, como si fueran automáticos. Pero la Escritura es clara: no tenéis, porque no pedís. Santiago 4:2. El don de sabiduría no es la excepción. Se manifiesta en quienes reconocen su necesidad, en aquellos que se acercan al trono de la gracia no como autosuficientes, sino como hijos hambrientos de dirección divina y que están dispuestos a ser guiados por Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Este pasaje no solo es una promesa, es una llave espiritual. Es como si Dios abriera su corazón y dijera: ¿te falta dirección? ¿No sabes qué hacer? Vení a mí, y yo te la voy a dar. Pero lo más impactante es cómo describe la forma en que Dios responde: abundantemente y sin reproche. Es decir, no te da migajas de entendimiento. No te juzga por no saber qué hacer, ni te acusa por tu ignorancia. Él se deleita en darte claridad, porque cuando pedís sabiduría, en realidad estás pidiendo su voluntad, su perspectiva, su manera de ver las cosas. Pedir sabiduría es un clamor urgente y genuino que nace del corazón consciente de su fragilidad. Es reconocer que, por muy inteligente o preparado que estés, hay decisiones en tu vida que requieren algo más alto que la lógica. Requieren revelación del cielo. Por eso no basta con decir: Señor, dame sabiduría, de forma genérica. Lo que transforma es una oración específica, humilde y urgente como esta: Espíritu Santo, necesito tu sabiduría ahora mismo. No quiero actuar en mi carne. No quiero seguir mi impulso. Quiero conocer tu mente sobre esta situación. Revélame tu verdad. Ayúdame a ver como tú ves. El mejor ejemplo lo encontramos en 1 Reyes 3:9, cuando el joven Salomón, recién coronado rey, pudo haber pedido cualquier cosa: poder, riquezas, fama, pero pidió esto: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios respondió con generosidad, porque esa petición no vino de un corazón orgulloso, sino de alguien que sabía que sin sabiduría divina no podría sostener lo que el cielo le había confiado. ¿Querés manifestar el don de sabiduría? Empieza por reconocer tu necesidad, que tu oración no sea un ritual sino un clamor, que no venga desde la obligación, sino desde la urgencia de quien sabe que tomar decisiones sin guía espiritual puede costarte demasiado. Cuando pedís sabiduría con esa actitud de dependencia, reverencia y humildad, Dios no solo escucha, sino que responde, porque Él se deleita en llenar de entendimiento a quienes se acercan con un corazón quebrantado y dispuesto. Otra de las acciones fundamentales que puedes tomar para activar el don de sabiduría en tu vida es sumergirte profundamente en las Escrituras. Si hay una fuente constante, pura e inagotable de sabiduría, es la palabra de Dios. Muchos buscan respuestas en todos lados, en consejos humanos, redes sociales, filosofías de moda, pero terminan más confundidos que antes. Sin embargo, la Escritura no solo informa, transforma. Es viva, activa, y cuando se lee con un corazón humilde, puede iluminar el camino más oscuro. Salmo 19:7 lo declara con fuerza: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este versículo encierra una promesa poderosa.
No necesitas ser un experto en teología para volverte sabio. Solo necesitas un corazón dispuesto a aprender. Dios hace sabio al sencillo, al que se deja enseñar, al que no confía en su propia prudencia, sino que se postra con reverencia ante lo que Él ha dicho. ¿Quieres que tu discernimiento espiritual crezca? Tienes que sumergirte en su palabra, no solo leerla por cumplir, sino estudiarla, meditarla, dejar que te cuestione, que te incomode, que te transforme. La sabiduría no se activa por accidente, se cultiva en secreto, se fortalece en la intimidad con la verdad revelada. Una práctica muy efectiva es leer un capítulo de Proverbios cada día. Este libro fue escrito justamente para enseñar sabiduría práctica, discernimiento y dirección. Tiene 31 capítulos, uno para cada día del mes. Y no lo leas con prisa. Lee despacio, subraya lo que te llama la atención, vuelve a leerlo, pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué me quieres decir hoy con esto? ¿Cómo aplico esto a mi vida ahora mismo? Por ejemplo, cuando Proverbios dice: el sabio ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 27:12. Te está mostrando una forma concreta de sabiduría preventiva. ¿Cuántas veces ignoramos señales claras por falta de atención espiritual? La palabra abre los ojos del alma, y no se trata solo de entender lo que dice la Biblia, sino de permitir que esa palabra viva te lea a vos. Porque cada vez que abrís la Escritura con humildad, es Dios hablándote directamente. Cada versículo puede ser un espejo, un mapa o una advertencia. Por eso, si quieres desarrollar el don de sabiduría, no hay atajo. Tienes que profundizar en lo que Dios ya ha revelado, porque cuanto más conoces su palabra, más conoces su carácter. Y cuando conoces su carácter, aprendes a decidir con el corazón de Dios, no con tus impulsos. Por eso, la sabiduría no se trata solo de saber, sino de vivir la verdad revelada con obediencia y sensibilidad espiritual. La tercera manera en la que podemos activar el don de sabiduría es obedecer lo que ya sabes que debe hacer. Uno de los obstáculos más grandes para que el don de sabiduría se manifieste plenamente en nuestra vida no es la ignorancia, es la desobediencia. Dios no necesita llenarte de más conocimiento si todavía no hiciste nada con lo que ya te mostró. ¿Para qué darte nuevas instrucciones si aún no obedeciste las anteriores? La sabiduría divina se activa cuando damos pasos concretos de fe, aunque parezcan pequeños. Si sabes que tienes que perdonar, no esperes más. Si sabes que debes soltar una relación que te está apartando de Dios, hácelo hoy. Si sabes que hay una conversación que debes tener, una disculpa que debes dar o una ayuda que puedes ofrecer, no lo postergues. La sabiduría no se acumula en la mente, se cultiva en la obediencia. Y acá hay algo clave que muchos pasamos por alto. Resistimos este don sin darnos cuenta, cuando ignoramos la voz de nuestra conciencia. Porque sí, la sabiduría de Dios muchas veces se manifiesta desde lo profundo de nuestra conciencia, ese susurro interior que te dice: esto no está bien, o sabes que tienes que hacerlo aunque cueste. Pero cuando silenciamos esa voz una y otra vez, cuando elegimos hacer lo contrario a lo que ya sabemos en nuestro interior, estamos cerrando la puerta a este don. Lo estamos limitando. Pasa, por ejemplo, cuando ves a alguien necesitado y algo dentro tuyo, ese susurro de Dios te dice: ayúdalo, pero miras a otro lado. O cuando sabes que tenés que perdonar y aún así elegís alimentar el rencor. O cuando sabes que un camino no te conviene, pero lo tomas igual. Esa resistencia, esa desconexión con la voz de tu conciencia, apaga el fluir del Espíritu en vos. Santiago 4:17 lo dice con claridad: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No se trata solo de evitar lo malo, sino de hacer activamente lo correcto, lo que sabes que agrada a Dios. Porque cada acto de obediencia, por más pequeño que parezca, es una semilla que abre espacio para más sabiduría. Por eso,
Si quieres que este don se manifieste en tu vida, empieza obedeciendo lo que ya sabes que debes hacer. Esa es la forma en que Dios mide nuestra madurez espiritual, no por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos. Y si hoy tu conciencia te está hablando sobre una decisión, una relación, una actitud, una herida sin sanar, no la ignores, porque cuando respondes a esa voz, el cielo responde con dirección. Y ahí es donde la sabiduría de Dios deja de ser una teoría y se convierte en un estilo de vida. La cuarta manera en la que podemos activar este don también es con una práctica del silencio intencional antes de tomar una decisión. No se trata solo de no hablar, sino de hacer espacio en tu mente y corazón para escuchar la voz de aquel que ve el futuro, que conoce tu propósito y que no se equivoca. Antes de decidir, antes de responder, antes de actuar, detente. Cierra los ojos, apaga todo lo que te distrae y hazte una sola pregunta. Espíritu Santo, ¿qué camino debo tomar? Espera en silencio. Quizá no escuches una voz audible, pero sentirás una paz. Una de las señales más claras de una persona guiada por el Espíritu es que no reacciona por impulso. No responde en automático. Aprende a hacer una pausa antes de decidir, porque en ese espacio de silencio Dios habla. La sabiduría necesita espacio para operar, y ese espacio lo creas cuando frenas, cuando te callas, cuando no decidís hasta haber orado, reflexionado y escuchado. El rey David escribió: «En el silencio y la confianza estará vuestra fortaleza». Isaías 30:15. El silencio no es pasividad, es discernimiento. Es un acto activo de espera, de alineación con el Espíritu, porque muchas veces lo que parece urgente no es lo más sabio. ¿Te pasó alguna vez que decidiste algo rápido y después te diste cuenta de que no era lo correcto? ¿O que hablaste desde la emoción y tus palabras lastimaron más de lo que ayudaron? Eso ocurre cuando no dejamos lugar al silencio, cuando no escuchamos primero la voz de Dios antes de responder. Jesús mismo, en medio del bullicio de la gente, se retiraba a lugares solitarios para orar. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Lucas 6:12. ¿Cómo no íbamos a necesitar nosotros también ese espacio de silencio? Practicar el silencio antes de decidir es una forma de reconocer que no lo sabes todo, que necesitas dirección del cielo. Es humildad en acción. Es invitar al Espíritu Santo a que hable antes que vos. Cuando dejas ese espacio, muchas veces no llega una voz audible, pero sí una convicción profunda, una paz que no tenías antes, una claridad que antes no estaba. Eso es sabiduría. Entonces, la próxima vez que tengas que tomar una decisión importante, ya sea emocional, financiera, espiritual o relacional, no respondas de inmediato. Calla tu mente, acalla tus emociones y busca ese lugar interior donde Dios susurra. La quinta práctica fundamental para activar el don de sabiduría en tu vida es rodearte intencionalmente de personas que lo portan. Hombres y mujeres de fe, líderes espirituales, mentores llenos del Espíritu, personas cuya vida evidencia discernimiento, templanza y dirección divina. Tal como afirma Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio. Este versículo revela un principio espiritual ineludible. Tu entorno influye directamente en tu discernimiento. No basta solo con orar o leer la palabra, aunque ambas cosas son esenciales. También es necesario que compartas tu camino con personas que reflejen con sus acciones la sabiduría que proviene de lo alto. La Biblia no dice, el que escucha a sabios será sabio, sino el que anda con ellos. Es decir, la sabiduría no se transmite solo por palabras, sino por convivencia, por ejemplo, por roce espiritual. Aprendes observando cómo los sabios responden ante una ofensa, cómo deciden en medio del conflicto,
cómo escuchan más de lo que hablan, cómo priorizan a Dios por encima de todo. Muchas veces, el crecimiento espiritual se estanca no por falta de deseo, sino por exceso de malas compañías. Personas negativas, superficiales, impulsivas o sin visión del reino terminan contaminando nuestro discernimiento. Lo que al principio veíamos con claridad, con el tiempo se va nublando. La sabiduría se apaga cuando se vive en un ambiente donde no se honra lo que es sagrado. Por eso, si sentís que Dios está despertando en vos el don de sabiduría, es fundamental que busques mentores espirituales, hombres y mujeres que no solo hablen bonito, sino que vivan lo que predican. Personas que al estar cerca de ellas, te desafíen a pensar mejor, a responder con más madurez, a buscar más a Dios. No necesariamente serán personas perfectas, pero sí personas consistentes, que han sido formadas por la palabra y por la presencia del Espíritu. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, eligió rodearse de 12 discípulos para caminar con ellos, enseñarles y formarles en sabiduría. ¿Quiénes son los que caminan con vos hoy? ¿Te acercan más a Dios o te alejan de su propósito? Esto no significa cortar vínculos con todos los que no tienen fe, sino ser intencional con quienes te influencian. Porque si quieres desarrollar el don de sabiduría, necesitas estar expuesto a él de manera constante. Rodearte de sabios no es una opción secundaria, es una estrategia del cielo para formar en vos un carácter firme, una mente clara y un espíritu lleno de discernimiento. Muchas veces, los creyentes no se dan cuenta de que están bloqueando el desarrollo del don de sabiduría en sus vidas. No es que Dios no quiera entregarlo, sino que hay actitudes, hábitos o decisiones que pueden obstaculizar su manifestación. La palabra de Dios no solo nos enseña cómo recibir sabiduría, sino también cómo evitar aquello que la apaga o la limita. Primera falta de hambre espiritual. Cuando nos conformamos con la sabiduría del mundo, perdemos acceso a la sabiduría del cielo. Una de las primeras causas por las que el don de sabiduría deja de fluir en la vida del creyente es la falta de hambre. No se trata de una carencia física, sino de una ausencia de deseo profundo por conocer la voluntad de Dios. Muchos cristianos viven con lo mínimo en su vida espiritual. Oran solo cuando hay una urgencia, leen la Biblia de forma superficial y consultan a Dios solo cuando ya han agotado sus propias ideas. Esta actitud de autosuficiencia, aunque sea sutil, apaga el mover del Espíritu y bloquea la sabiduría que viene de lo alto. Jesús dijo con claridad: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. Dios no impone sus dones a la fuerza. Él se deleita en responder a los que le buscan con sinceridad, con expectativa, con un corazón que clama: «Señor, necesito tu guía más que mi propia lógica, tu sabiduría más que mis opiniones». La falta de hambre espiritual es peligrosa, porque lleva al creyente a vivir de consejos humanos, filosofías populares o emociones volátiles. En lugar de buscar el consejo eterno de Dios, se apoyan en la experiencia, en lo que escuchan de otros o en lo que les parece correcto. Pero como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En contraste, vemos el ejemplo de Salomón. Cuando Dios le ofreció darle lo que quisiera, él no pidió riquezas, fama o venganza contra sus enemigos. Su clamor fue claro: «Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Primera Reyes 3:9. Ese pedido fue producto de un hambre genuina por gobernar con sabiduría, por agradar a Dios, por hacer lo correcto. Entonces pregúntate: ¿estás hambriento de la sabiduría de Dios o te has acostumbrado a vivir según tus propios recursos? ¿Estás buscando su voz con intención o solo cuando no tienes otra opción? Si sentís que este don está apagado en tu vida, comienza por ahí. Recupera el hambre espiritual.
vuelve a buscar a Dios con desesperación santa. Abrí tu corazón en oración, sumérgete en su palabra y pedí con fe. Porque Dios no se resiste a un alma hambrienta, a esos Él los sacia con revelación, con discernimiento, con luz en medio de la oscuridad. 2. Ruido mental. Uno de los enemigos más sutiles del don de sabiduría es el ruido interior. No hablamos solo del bullicio externo, sino del ruido que se aloja dentro nuestro. Pensamientos acelerados, preocupaciones constantes, distracciones sin fin, ansiedad acumulada. Todo eso genera una nube espesa en la mente y el corazón que ahoga la voz de Dios. ¿Te pasó alguna vez que querías orar, pero no podías concentrarte? Que te sentabas a leer la Biblia y tu cabeza se iba a 1000 lugares. Que incluso cuando buscas a Dios, sentís como si tu alma estuviera demasiado inquieta para escuchar. Ese es el ruido mental, y ese ruido, si no se apaga, bloquea el fluir del Espíritu y su sabiduría en tu vida. En el primer Rey 19:12, cuando Dios quiso revelarse a Elías, no lo hizo a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino a través de un silbo apacible y delicado. Esa es la forma en que habla el Espíritu Santo. Su sabiduría no grita, no compite con el caos, no se impone. Se revela en el silencio, en la calma, en la quietud interior. Y eso es justamente lo que el enemigo intenta robarte todos los días. El silencio del alma donde Dios susurra dirección. Vivimos saturados. Redes sociales que nos hacen consumir 100 voces distintas al día. Noticias que nos llenan de miedo y urgencia. Conversaciones vacías que no edifican. Una agenda tan llena que no queda lugar para la voz del cielo. Y así, poco a poco, la sabiduría divina se apaga. No porque haya desaparecido, sino porque ya no hay espacio para que hable. Dios quiere darte sabiduría para tus decisiones, para guiar a tu familia, para no caer en trampas emocionales. Tercera, prisa decisional. La sabiduría no florece en la prisa, crece en la paciencia que consulta a Dios antes de actuar. Una de las formas más comunes de bloquear el don de sabiduría en la vida del creyente es vivir bajo la urgencia de decidir sin detenerse a consultar a Dios. En una cultura que premia lo inmediato, respuestas rápidas, resultados instantáneos, decisiones al instante, se ha vuelto raro detenerse, reflexionar y orar antes de actuar. Pero en el reino de Dios la prisa rara vez es una virtud. El libro de Proverbios es contundente. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Proverbios 19:2. ¿Notas la advertencia? Apresurarse sin buscar entendimiento puede llevarte directamente al error, al pecado, al caos. Tomar decisiones sin sabiduría es como conducir en la niebla sin frenos. Puede parecer que avanzas, pero cada paso te acerca más a un posible desastre. Y muchas veces ese desastre no se manifiesta de inmediato. Toma tiempo, pero cuando llega, trae consigo consecuencias que podrían haberse evitado si hubiéramos esperado unos momentos más, si hubiéramos consultado al Señor. ¿Por qué actuamos con prisa? Por miedo, por ansiedad, por presión externa, por querer resolver las cosas a nuestra manera. Pero cuando la necesidad de resolver se vuelve más fuerte que el deseo de obedecer, dejamos de actuar con sabiduría y empezamos a actuar con impulsividad. Y ahí, el don se apaga. Dios nunca tiene apuro. En el Salmo 41, el salmista dice: «Esperé pacientemente a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor». La paciencia en la espera no solo es una muestra de fe, sino una puerta abierta para que el Espíritu Santo nos dirija con precisión. La sabiduría no es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Por eso, los elegidos de Dios aprenden a detenerse, a no dejarse llevar por la presión del momento, a hacer silencio, orar, buscar consejo y esperar la paz que confirma la dirección divina. Si estás por tomar una decisión, en tus relaciones, en tu trabajo,
en tu vida espiritual y sentís que todo te empuja a actuar rápido, detente. Dios no trabaja con apuros, pero sí se mueve con claridad. A veces, el acto más sabio que podés hacer es no hacer nada todavía. Llegar hasta aquí no fue casualidad. Si sentiste que cada palabra de este contenido habló a tu interior, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en vos. No estás simplemente aprendiendo sobre un don, lo estás empezando a vivir. El don de sabiduría no es solo para los grandes líderes, pastores o profetas. Es para hijos e hijas que desean vivir con dirección, con claridad, con discernimiento, en medio de un mundo lleno de confusión. Y cuando este don se activa en tu vida, algo poderoso sucede. Tomás decisiones que agradan a Dios y te apartan del dolor. Tu mente se alinea con la mente de Cristo. Tu vida deja de reaccionar por impulso y empieza a responder con propósito. Tu entorno cambia, porque vos empezaste a ver como Dios ve. La sabiduría celestial no solo mejora tu vida, te transforma por completo. Por eso, no te vayas sin haber hecho esta oración desde lo más profundo de tu corazón. Señor, reconozco que necesito tu sabiduría. No quiero caminar guiado por mi lógica ni mis emociones. Quiero que tu Espíritu me revele, me guíe, me corrija y me transforme. Dame tu sabiduría para vivir con propósito y agradarte en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que lo has pedido con fe, créelo. El cielo escucha. El Espíritu Santo ya está activando este don en vos. No te vayas sin compartir esto con alguien que también necesita dirección en su vida. Suscríbete, activa la campana y deja tu like, porque este canal está siendo usado para activar los dones de los elegidos.